Próximo, por favor. Siguiente. Ahí. Quiero escuchar o poner para escuchar algunas palabras de algunos hombres jóvenes que entrevistamos en una investigación que hicimos el año pasado y retrasado con hombres jóvenes en diferentes contextos de conflicto y posconflicto en la región. Y cómo que esa cuestión de conflicto y violencia cruza, y como es el tema del evento, pensaba interesante traer algunas reflexiones en ese sentido. En ese contexto, ese varón vive en un campamento de refugiados en el norte de Nigeria, región que ha pasado y continúa siendo lugar de bastante crisis por la cuestión de un movimiento armado que se llama Lord's Resistance Army, que ha dejado hasta 3 millones de personas desplazados en el norte, parte norte del país. Eso es un varón que vive en uno de esos campamentos de refugiados y dice muy claramente: yo no puedo ser hombre aquí en el campamento. ¿Y por qué? En el contexto de donde él viene, contexto rural africano, parecido con muchos otros lugares en la región, pero con especificidades del contexto. Ser hombre significa tener tierra y trabajar esa tierra. Con esa tierra ahorras dinero o con dinero de tu familia puedes pagar lo que se llama bride price. El dinero o el ganado o lo que hay que dar para la familia de tu futura esposa para poder formar una familia y ser reconocido socialmente como hombre. Y en ese contexto del campamento no puede tener esas cosas. Con 20 y tantos años, él busca algo que le da la sensación de reconocimiento social como hombre, como joven, como ciudadano. Hable con frustración sobre esa situación, sobre hombres adultos de su grupo, de su clan, que no lo permiten tener esas cosas, o que él percibe que no lo permiten tener esas cosas para llegar a ser hombre. Su frustración tal vez pasa más por eso de que algo relacionado con el propio conflicto. Él busca estar afuera de las milicias que existen, él busca estar afuera, no quiero ser llevado por el ejército, buscando en ese contexto otras posibilidades de identidad. Esa realidad es bastante común si pensamos que en el mundo entero hay 300 soldados con menos de 18 años, la mayoría varones y la mayoría en la región del África. Próximo, por favor. Podemos también ir para Nigeria, en una región en el centro norte de Nigeria que se llama Kaduna, que ha sido el epicentro de violencia entre hombres jóvenes cristianos contra hombres jóvenes musulmanes. Y lo que vemos de afuera parece parte de unas tensiones religiosas. Pero cuando hablamos más con los hombres jóvenes, escuchamos bastante esa frustración de falta de empleo, esa cuestión de ser manipulado por líderes extremistas, que hasta pagan, hasta los llevan con buses, etcétera, para momentos de conflicto, buscando aprovechar la población de hombres jóvenes sin empleo por fines políticos muy claros. Y la rabia, cuando hablamos con hombres jóvenes cristianos o musulmanes, no es por la cuestión del eje religioso ni étnico, sino la cuestión de falta de empleo y de nuevo el enojo con los hombres más viejos que los manipulan o que ellos perciben que les manipulan. Creo que esa foto también te da una idea, son hombres jóvenes, todos musulmanes, en su ropa tradicional de camisetas, de playeras NBA y de Nike, buscando de alguna forma ser parte de la cultura de consumo global, que es un espacio muy importante, sabemos, para la cuestión identitaria de los jóvenes. Y este hombre joven, que se denomina de joven, de 39 años, dice que finalmente logró ser hombre cuando consiguió un empleo estable. Próximo, por favor. Vemos entonces, resumiendo, podríamos hablar mucho sobre el contexto de África, pero quiero apenas analizar cómo los conflictos en la región, cada uno con sus especificidades, mucho tiene a ver con la explotación y manipulación y a veces la traumatización de hombres jóvenes sin empleo, sin espacio social, en movimientos llamados étnicos, pero con tensiones muchas veces claramente manipuladas. Y vemos también claramente cómo esa posición del arma, de llegar a ser hombre con 13 años porque llevas arma, como que eso es difícil cuando pensamos en el postconflicto. ¿Qué ofrecemos para esos hombres jóvenes después de llevar armas?
que les da esa sensación de masculinidad reconocido socialmente, aunque temida socialmente, ¿no? Esa foto abajo es del contexto de África del Sur, donde en el final del gobierno apartheid fue claramente manipulado tensiones étnicas, también con hombres jóvenes, entre los grupos de Inkatha y de ANC, y que sigue siendo un eje de conflicto. Yo creo que Alan mencionó un trabajo, esos aquí abajo eran combatientes de ambos lados, o sea, contra oponentes. Ahora participo en un proyecto con MAP, con Menace Partners, que creo que Alan Gregg mencionó en la mañana, buscando conectar el personal con el político. Cómo cuestionar esa manipulación de ellos, cómo cuestionar la violencia que acaba siendo más internalizado con el fin de apartheid, para ver si pueden construir otras identidades masculinas. Próxima. Vamos al contexto de la India, o por lo menos un lugar en un barrio marginal en Mumbai, en la India, donde venimos colaborando con una ONG que se llama Coro, que hace parte de la alianza del programa H, donde los varones claramente socializados con una idea en hindú que se llama Asli Marg, el hombre de verdad, que es viril, es agresivo, dispuesto a pelear, domina mujeres, en sus formas generales. Como dice un varón, tiene que mostrar quién manda, si alguien insulta particularmente a su madre, a su hermana. Otro dice, el hombre de verdad es capaz de todo, si no eres hombre, no eres nada. Mostrando claramente esa idea de la superioridad masculina, ¿no? Y creo que hasta podemos ver en la postura, hasta de niños, como en la foto aquí, esa idea de que yo estoy aquí, puede ser que yo estoy de una casta baja, puede ser que tengo poco más, pero soy hombre, soy varón. Y eso ya me da algo de estatus, aún en lugares donde tengo poco estatus. Muchas preocupaciones en la adolescencia sobre performance sexual, sobre masturbación, sobre pérdida de semen, muchas curiosidades y preocupaciones en ese sentido, muy específico en el contexto de la India. Próximo, por favor. Esa construcción, esas construcciones de la dominación o de la superioridad de los hombres, sabemos muy bien cómo que las mujeres y niñas en la India y en otras partes de Asia Sur sufren de varias formas de discriminación. Parte vemos cuando vemos cómo que eso aparece en la fase de juventud. Los hombres, los varones y las chavas en el contexto indiano no pueden juntarse mucho en la fase de adolescencia. O sea, hay una separación muy clara de si no es de familia, tú no puedes andar con chavas y las niñas no pueden andar con los niños. Y notamos una curiosidad fenomenal de parte de los hombres jóvenes porque no tienen acceso a interacciones, cuestionar, conocer cómo es ese otra. Igual que vemos entrevistando a algunas de las chavas. Y hay una práctica bastante común en el contexto indiano de parte de hombres jóvenes que llaman de eve teasing, que sería un tipo de acoso sexual muy común en lugares públicos. En una muestra que hicimos, 80% de los varones relatan haber tocado a una mujer de una forma que ella no quería en un lugar público o la llamó de alguna cosa o de alguna forma hizo algún insulto con connotación sexual. O sea, 80% en los últimos 3 meses. Investigaciones con mujeres jóvenes también y mujeres adultas muestran esa forma. Hay otros, pero eso quiero mostrar. Cuando hablamos sobre los hombres jóvenes, sobre de dónde viene ese comportamiento, mucho tiene que ver con curiosidad. No conozco esa otra. Y no tengo otras, no es que ellos usen exactamente esa palabra, pero faltando otros herramientas de cómo hablo con ese ser extraña femenina. Entonces, venimos trabajando junto con